Seamos honestos. Tu mente no está donde quieres que esté. No como piensas, no cómo reaccionas, no cómo decides. Porque si realmente estuviera alineada con lo que dices que quieres, no dudarías tanto, no te frenarías tanto, no volverías una y otra vez a los mismos patrones. Porque una mente entrenada no se sabotea constantemente, no se contradice, no abandona a mitad del proceso y sin embargo, lo haces. Empiezas con intención, pero no siempre sostienes. Quieres avanzar, pero no siempre continúas. Sabes lo que tienes que hacer, pero no siempre lo repites. Y ahí está el punto. No es que no puedas, es que no has aprendido a sostenerlo. Porque cambiar la mente no es entender algo nuevo, es repetirlo una y otra vez hasta que deja de ser esfuerzo. Tu mente no cambia por motivación, cambia por repetición, cambia por constancia, cambia por disciplina. Y aunque una parte de ti quiere avanzar, otra sigue funcionando desde lo automático, desde lo cómodo, desde lo que ya conoce. Porque tu mente no busca progreso, busca seguridad, busca lo familiar, busca lo que ya sobrevivió. Aunque no te lleve a donde quieres, y ahí es donde te confundes. Crees que porque ya lo entendiste, ya cambiaste, pero no. Apenas empezaste a entrenar. Porque dime algo, si tu mente ya hubiera cambiado, ¿te costaría tanto sostenerlo? ¿Te rendirías tan fácil algunos días? ¿Perderías el enfoque tan rápido? ¿Volverías a lo mismo tan seguido? La respuesta ya la sabes y eso incomoda. Porque significa que el problema no es saber, es sostener. Porque hay días donde sí, pero no todos. Momentos donde avanzas, pero no siempre continúas. Momentos donde decides bien, pero no lo mantienes. Y ahí es donde la mayoría se rompe. No porque no pueda, sino porque no sostiene. Pero escucha esto, porque esto lo cambia todo. El hecho de que no seas constante todavía no significa que no estés cambiando. Significa que estás en proceso. Significa que estás entrenando algo nuevo. Significa que estás rompiendo lo automático aunque todavía no sea estable. Y eso es exactamente lo que tiene que pasar. Porque el cambio real no es inmediato, no es perfecto, no es lineal. Es repetición, es volver, es insistir. Aunque no tengas ganas, aunque no te salga igual, aunque no veas resultados rápidos. Porque dentro de ti ya hay una parte que no acepta lo de antes. Una parte que ya no se conforma, que ya no se siente cómoda repitiendo lo mismo. Y esa incomodidad no es retroceso, es progreso. Es señal de que algo ya cambió, aunque no lo sostengas todo el tiempo. Cada vez que vuelves, cada vez que te corriges, cada vez que decides intentarlo otra vez. Aunque no sea perfecto, eso es entrenamiento. Es reprogramación, eso es disciplina mental formándose. Porque alguien que está cambiando su mente no es alguien perfecto, es alguien que no se abandona, es alguien que regresa, es alguien que insiste, es alguien que repite, aunque falle, aunque dude, aunque no tenga ganas. Y eso es lo que construye el cambio real. No un día bueno, no una decisión aislada, sino la constancia sostenida. Así que deja de esperar sentirte listo. Deja de esperar hacerlo perfecto. Deja de medir tu avance por los días donde todo sale bien. Y empieza a medirlo por las veces que vuelves, por las veces que no te abandonas, por las veces que eliges seguir, aunque no sea cómodo. Porque eso es lo que transforma tu mente. No hacerlo perfecto, sino sostenerlo. Porque cuando sostienes, aunque no sea perfecto, aunque no sea constante todavía, aunque no sea fácil, tu mente se adapta, se fortalece, se reprograma. Y llega un punto donde lo que hoy te cuesta se vuelve normal, donde lo que hoy dudas se vuelve automático, donde lo que hoy te frena empieza a perder fuerza, donde lo que hoy dudas
empiezas a actuar distinto, empiezas a decidir distinto, empiezas a sostenerte sin darte cuenta. Y ahí es cuando lo entiendes, no porque lo pensaste, sino porque lo estás viviendo, que tu mente ya no es la misma.